Ya, a ver, ponte la lámina que estábamos viendo. Ingeniero, Está explicando sobre el afirmado en general, ¿no? Es claro. el material base para elaborar la subbase y la base, ¿no? Pues la compactación, acá se exige un 98% del próton modificado, ¿no? Y un 95% en la subbase y 98% en la base, ¿no? Una con mejor compactación. La base de la sustentación del pavimento va a ser la subbase y la base. Entonces hay que hacerlo bien, hay que protegerlo de filtraciones, porque uno de los problemas más graves que vamos a ver en el pavimento asfáltico es la lluvia, ¿no? El agua. Entonces tiene que haber cunetas en la zona de corte, ¿no? La de relleno no se pone cuneta, solamente en zona de corte, y así trabajamos, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente. Hay un cuadro ahí, ¿no? El ilustrativo, no sé si... A ver, ¿puedes ver ese cuadrito a la derecha? ¿Qué cosa dice? Sí, a ver, ingeniero, ya, material o producto, dice firmado, propiedades y características, su granulometría, según el Ya. método de ensayo MTC E204, la norma STMC 136 y Ujú. ACTO T27. ¿Qué dice? Frecuencia 1 cada 750 metros cúbicos. Lugar de muestreo, cantera 2. Igual, límites de consistencia, método de ensayo es el MTC E111. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Ajá, sí. MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ASTM es D4318. Norma de ensayo. Acto T89 y dice 1 cada 750. Bueno, son especificaciones técnicas, digamos, ¿no? Donde lo importante realmente es la granulometría, ¿no? La curva granulométrica es muy importante para efecto, digamos, de tener, por lo general nosotros trabajamos con una granulometría cerrada, o sea que tiene todos los intermedios, ¿no? Todo esto, de tal manera que es una línea continua casi, ¿no? De la granulometría. ¿Por qué? Porque cuando se hace granulometría abierta hay problemas siempre de compactación, si se trata de la pavimentación, porque la pavimentación también al final va a tener agregados más asfalto, RC250 por lo general. Entonces, si es una granulometría abierta, que le llamamos así, va a haber problemas, digamos, de rajaduras, ¿no? Por mejor compactación que se haga, simplemente por una mala calidad, digamos, del material granular, ¿no? Que es el que se mezcla con el asfalto, va a generar, digamos, por ejemplo, piel de cocodrilo, que se le llama, ¿no? Esas rajaduras, digamos, que se generan en algunos asfaltos, ¿no? Bueno, ok, pasemos al siguiente tema. Ese es en cuanto al material afirmado. No se olviden que acá se hacen cada 25 centímetros pruebas. Normalmente ahora se hace Trexler, ¿no? TREXLER. Es una marca, ¿no? Así como Caterpillar define prácticamente los tipos de tractor, todo, que uno está más familiarizado. La tecnología, digamos, electrónica a través del Trexler me permite, digamos, hacer la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad, aparte temperatura y una serie de otros elementos, ¿no? Variables que pues te da como información, ¿no? Se hace, digamos, un huequito, digamos, a la altura de los 25 centímetros, ahí se pone el aparatito esto y comienza a darte la información, ¿no? Porque es electrónico. Ok, siguiente, imprimación asfáltica. ¿Cuál es la diferencia entre imprimación y riego asfáltico? Ahí está, ¿eh? A ver, riego de liga. A ver, la imprimación, primero. Ya dice, consiste en la aplicación de un riego asfáltico sobre la superficie de una base debidamente preparada, con la finalidad de recibir una capa de pavimento asfáltico o de impermeabilizar y evitar la disgregación de la base construida. De acuerdo con estas especificaciones y conformidad con el proyecto, incluye la aplicación de la arena como cuando sea requerida. Su medición, bueno, esta imprimación asfáltica se mide en metros cuadrados, ¿no? Ujú. Mientras que el riego de liga son las construcciones necesarias para instalar la infraestructura que permite albergar a los trabajadores, insumos, maquinaria, equipos y otros, que incluye la carga, descarga, transporte de ida y vuelta, manipuleo y almacenamiento, permisos, seguros y otros. La finalidad de un riego de liga es asegurar la adherencia entre la superficie vieja y la nueva capa asfáltica. Debe ser muy delgada y cubrir también uniformemente el área pavimentada. Su unidad de medida es el metro cuadrado. Ya, ok. ¿Cuál es la diferencia entre imprimación asfáltica? Imprimación asfáltica lo hacemos
cuando hacemos todo nuevo, ¿no? O sea, ponemos una nueva subbase, una base, ahí se hace la imprimación asfáltica. Pero cuando ustedes tienen, digamos, vamos a suponer una base ya antigua, ¿ya? Que quieren utilizarla, hacen un rastrilleo y luego le ponen lo que se llama el riego de liga, ¿no? Que tiene la función de pegar, digamos, ese afirmado, entre comillas, viejo, con respecto a la carpeta asfáltica, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que, la diferencia. Arriba asfáltico, material viejo con uno nuevo. Y la imprimación asfáltica es para todo nuevo, ¿no? Pero el material es el mismo, ¿no? Por si acaso. O sea, en el sentido de que usan RC250 normalmente, ¿no? Ahí no está la diferencia. Sino es en que la imprimación asfáltica, digamos, se hace con una cisterna, ¿no? Que tiene atrás, digamos, toberas, para que salga esto de una manera uniforme, como si pintaras todo, ¿no? Ves toda la superficie después, digamos, de la base, pintado todo de negro, ¿no? En cambio, el riego de liga no, es simplemente, no es así. Simplemente se puede hacer hasta mano eso, ¿no? O también con esto, pero ya no es como pintura, sino dejando línea, ¿no? Así, son puro línea, digamos, ¿no? O sea, que para que le dé adherencia nada más. Para eso se usa el riego de liga, ¿ya? Eso es. No sé si hubiera alguna pregunta. El material es RC250, ¿no? En uno y otro caso. Bueno, si no hay preguntas, continuamos, ¿verdad? Vamos a terminar la parte conceptual para ir ya a una cuestión práctica. Hay pavimento de concretos asfálticos, dicen caliente. Bien, también conocido como MAC. Este trabajo consistirá en la fabricación de mezclas asfálticas en caliente y su colocación en una o más capas sobre una superficie debidamente preparada e imprimada, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el proyecto. La mezcla se transportará a la obra en volquetes hasta una hora del día en que las operaciones de extensión y compactación se puedan realizar correctamente con luz natural. Se mide en metro cúbico y lo que es pavimento de concreto asfáltico en frío consiste en la fabricación de mezclas asfálticas en frío y su colocación en una o más capas sobre una superficie debidamente preparada e imprimada, ¿no? De acuerdo con estas especificaciones y de conformidad también con el proyecto, teniendo en consideración que esta tecnología es cada vez menos utilizada por razones técnicas y ambientales. Se recomienda que su aplicación se limite solo a aquellos casos estrictamente indispensables por razones de ubicación de la obra u otros factores como bajo volumen de tránsito. Su unidad de medida es el metro cúbico. Sí, el pavimento, digamos, frío, el asfalto frío, básicamente lo utilizamos para lo que llamamos el bacheo, o sea, esos huecos que puede haber, digamos, en la carretera. Entonces se rellena, se llama bacheo, ¿no? De baches, bacheo. Y a eso lo limitamos básicamente, pero en general, digamos, el pavimento en caliente es lo que utilizamos para formar asfalto como mínimo unas 4 pulgadas, mínimo digo, porque estoy viendo que algunos están usando 2 pulgadas, eso no sirve, ¿no? O sea, inclusive no pasa, le digo porque en el interior de, por ejemplo, acá en mi zona donde estoy yo, han puesto entre comillas pavimento asfáltico, pero una capita no más de pulgada y media. Esa es una costrita ahí que, y además por ahí circulan, digamos, carros, pues, trailers grandes para llevar la caña de azúcar cortada hacia el, digamos, a la fábrica, ¿no? El mismo San Jacinto, ¿no? Es una agrícola donde ahora lo ha tomado el Grupo Gloria y está sembrando palta, arándanos, mangos en diferentes partes, ¿no? Lamentablemente esta empresa no tiene, digamos, responsabilidad social. Como acá hay una alcaldía, digamos, en el distrito, entonces ha comenzado a quitar terreno, digamos, los antiguos trabajadores, la zona de recreación se la ha apropiado, o sea, pésimo se está portando el Grupo Gloria en esta zona. Le digo con conocimiento de causa, porque yo estoy actualmente del 15 de marzo en esta zona, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, el pavimento caliente es lo que usamos. Tiene que estar, digamos, para trabajabilidad in situ alrededor de 110 grados centígrados, ¿no? Se entiende que tiene que salir, dependiendo de la distancia, con 140, 150 grados, ¿no? Más caliente para que pues llegue a 110, porque
hasta 100 inclusive el grado de tolerancia, pero menos de 100, ya el supervisor le devuelve, digamos, la falta. Entonces nadie va a querer hacer eso, digamos, ¿no? Y porque eso cuesta, ¿no? Y volver a llevar el asfalto, digamos, por estar muy frío, genera problemas, digamos, económicos, ¿no? Definitivamente. Ya, ok. A ver, ¿qué cosa está en el esquema de la derecha? ¿Puedes ver? Es porque no lo veo bien. Sí, Ahí, es la estructura de un pavimento de concreto hidráulico, ingeniero. ahí, ahí. Bueno, el Sí, concreto hidráulico es diferente, ¿no? sí. Aparte que es más caro. El concreto hidráulico, digamos, puede ser o con fierro en una malla o dos mallas o simplemente concreto, ¿no? Más simple, ¿no? Eh, si hay alto tránsito, tendría que ser de todas maneras enmallado, ¿no? Para darle más resistencia como un concreto reforzado, ¿no? Pero es más caro, el costo, digamos, es más caro, si bien es cierto el coste de mantenimiento es más bajo, pero hacer un concreto hidráulico cuesta, ¿qué le digo?, más del 50% del otro, ¿no? Por eso no usamos, ¿no? Ahora, si va a llevar fierro, se eleva un 15% más, estamos hablando de 65%, ¿no? O sea, cuesta más, definitivamente. Por eso es que no hacemos sino en determinados lugares, nada más, ¿no? Evidentemente, este modelo que está acá, utilizamos, por ejemplo, a grandes almacenes donde va a haber alto tránsito, ¿no? De maquinaria pesada. Yo he hecho ese tipo de concretos hidráulicos con doble malla, ¿no? Para, pues, pucha, que tenía carro, pues, de 80 toneladas, ¿no? O sea, con carga, ¿se entiende, no? Entonces, bastante pesado. Y tenía 15 centímetros de espesor, digamos, la losa, ¿no? Bueno, en fin, eso ya como referencia y experiencia. Pero esto lo usamos muy poco, ¿no? Básicamente las carreteras en el Perú son pavimentadas con asfalto en caliente, ¿no? Eso es. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Ya, esto ya es la parte de estructura, o sea, obras de arte, ¿no? A ver, lee. Dice, excavación para estructuras. Consiste en la ejecución de excavaciones por encima o por debajo del nivel freático para fundación de estructuras diversas, en materiales comunes, sueltos y o roca, para la cimentación de estructuras, alcantarillas, muros, zanjas de coronación, canales, cunetas y otras obras complementarias. Su unidad de Claro, medida, son obras, unidad de medida, el metro cúbico. metro cúbico de excavación, ¿no? Ujú. Bueno, ya básicamente les estaba explicando que esto es para obras de arte, ya, ¿no? Las obras de arte son diversas, badenes, ¿no? Cuando ustedes no tienen, digamos, una altura suficiente, se colocan badones, sobre todo en las quebradas, ¿no? Que pueden ser de concreto armado también, ¿no? ¿No es cierto? Badenes, ¿no? Han escuchado esa palabrita, ¿no? Son como, digamos, una cóncava suave, digamos, ¿no? Hacia arriba, para pasar, digamos, una quebrada, ¿no? Donde las aguas de la quebrada discurren simplemente por esa badén, ¿no? Básicamente eso. Tienen muros de, digamos, anclados, ahora que se usa mucho, ¿no? Los muros anclados permanentes, en este caso, para reforzar, ¿qué le digo? Pues desde el terraplén, ¿no? Luego su base, la base de una carretera, ¿no? ¿No? Les hablé, digamos, de mi experiencia personal, que el río Guayaba hace ya como 20 años, ¿no? Había un poco más, había crecido excepcionalmente y se llevó todo como alrededor de más de 1 kilómetro en diferentes lugares, no era continuo. En puntos críticos se llevó, digamos, todos los muros hechos con pie, ¿no? Esos clásicos. Se reemplazó por muros anclados, ¿no? Anclábamos más o menos 20 metros, 25 metros, ¿no es cierto?, hacia el cerro, ¿ya? Para darle estabilidad, porque estos no llevan cimentación, los muros anclados permanentes en las carreteras. Usamos mucho de ellos, ¿ves? ¿No? Bueno, eso en cuanto a la excavación, que es poco en este caso, ¿no? Rellenos para estructuras. Bien, rellenos para estructuras. Consiste en la construcción de capas compactadas de relleno para obras de concreto y de drenaje, con materiales aprobados provenientes de excavaciones u otras fuentes, y de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el proyecto. Eh, Su unidad de medida es el metro cúbico. Sí, pues igual, por ejemplo, si estoy haciendo un muro, digamos, reforzado, ¿no es cierto? Un muro de contención, ¿no? Que va a dar sustento a la base, digamos, de la carretera. Evidentemente, para poder el encofrado se deja un espacio, que luego tiene que, digamos, de vaciado y sacado el encofrado, eso se tiene que rellenar, ¿no? Por capas de, en este caso, de
como se hacen normalmente con rodillos pequeños o planchas, ¿no? Si no tiene mucho espacio, no se hace más de 15 centímetros de espesor, ¿no? Hasta 20 puede ser si es rodillo chico, ¿no? Entonces se van haciendo en capas y sacando, lógicamente, las pruebas de densidades respectivas. No debe ser menor al 95% de prótor modificado, ¿no? Entonces ya son cuestiones prácticas que le estoy hablando, ¿no? Referente a los rellenos para los diferentes tipos de estructuras que se generan en las obras de arte, ¿no? ¿Ya? Ok, seguimos. Ejemplo, si yo estoy poniendo alcantarilla TMS, se deja, digamos, la excavación transversal a la carretera, luego se pone una base, se coloca, digamos, el TMC, la tubería metálica corrugada, pero a los costados hay vacíos que hay que rellenar, ¿no? Igualito, ¿no? Capitas de 15 a 20 centímetros no más, ¿no? Puede ser con planchas o rodillos chicos, digamos, estos pequeños rodillos también que se utilizan, y también sacando, pues, cada capa, digamos, su prótor modificador, ¿no? Mínimo 95%. Bueno, en cuanto a acero, ¿qué dice? Ya, bien, concreto estructural. Este trabajo consiste en el suministro de concreto de cemento Portland de diversas resistencias a la compresión para la construcción de estructuras de drenaje, muros de contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras de puentes en general. Esto de acuerdo con las especificaciones y de conformidad con el proyecto. Su unidad de medida es el metro cúbico. Bien, acero de Claro, refuerzo. bueno, ya solamente un comentario. Bueno, ustedes saben bien el concreto, ¿no? Es el concreto estándar. Pero ¿qué pasa si están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar? ¿No? Y más aún, yo he trabajado, digamos, haciendo canales, ¿no? En San Antonio de Poto, está a 6.000 metros sobre el nivel del mar, ya se imaginan, teníamos ahí hielo permanente en los pisos. El agua en las mañanas era hielo, todo tenía que hervirse. Entonces, en esas condiciones, se echa o agua caliente o de alguna manera, sobre todo el agregado, o se le echa el agua caliente, ¿no? En general, y el agregado tiene que estar tibio, ¿no? Para poner luego, y pues ahí se vacía desde las 10 o 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿no? Así es el periodo en que se vacía, ¿no? Más tarde, hace un frío terrible, ¿no? Ya se imaginan ustedes, a 6.000 metros, estoy hablando de condiciones extremas, ¿no? ¿No? Se le echaba un aditivo inclusive también, ¿no? Anticongelante. Bueno, en fin, ya cosas de la obra, ¿no? Pero que se puede construir a más de 6.000 metros, por supuesto, ¿no? Concreto, estoy hablando, la colocación del concreto es el problema. Fierro no es problema, encofrado tampoco, el concreto es el problema. Entonces hay que calentar el agua, ¿no? En fin, ya, ok, acero. Bien, este material es constituido por barras de acero corrugadas con límite de fluencia de 420 megapascales o 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, 20 centímetros eh, cuadrados, ¿no? que se colocan como refuerzo dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el proyecto. Su unidad de medida es el kilogramo. Sí, el fierro hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces se contamina al poner a... Entonces hay que estar limpiando con, ¿cómo se llama estas escobillas de acero, ¿no? Hay que estar limpiando siempre. Porque tiene que estar el fierro, digamos, sin, no contaminado, con tierra y nada de eso, ¿no? Porque luego vas a poner el concreto. Ahora, las pruebas del concreto, pues, se sacan probetas, ¿no? Y normalmente en carreteras, por si acaso, para que ustedes sepan, se tiene, digamos, un laboratorio rodante o móvil, ¿no? En la cual uno de los elementos importantísimos, digamos, es, pues, estas, para hacer la prueba de compresión ahí, ¿no? ¿No? Normalmente es así en carreteras, ¿eh? No crean que se van a llevar de una carretera inhóspita hasta el laboratorio de la UNI, digamos, o el laboratorio de la UNS, o laboratorio cercano, digamos, de universidades, por lo general tienen, ¿no? También en algunos sitios del MTC tienen algunos pequeños laboratorios, sobre todo para prueba de compresión. Pero lo normal es llevar, digamos, su aparato para prueba de compresión, ¿no? Eso es lo que se hace para las obras de arte, digamos, ¿no? El concreto. Bueno, bueno, ya, ok, tuberías dice metálicas corrugadas, o sea, las TMC. A ver qué dice. Dice, este trabajo consiste en la instalación de tubería de acero corrugado galvanizado para el paso de agua superficial y desagües pluviales transversales, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el proyecto. La tubería se colocará sobre el lecho de material granular conformado y compactado, iniciándose en el extremo de aguas abajo.
cuidando que las pestañas exteriores circunferenciales y longitudinales de los costados se coloquen frente a la dirección aguas arriba. Su Ujú. unidad de medida es el metro lineal. Ya, y está por diámetro, ¿no? Normalmente antes la fabricaba Armco, ARMSO, ¿no? Esta tubería metálica corrugada, galvanizada. Se pone una cama de apoyo, lógicamente, ahí se pone ya la tubería desde abajo hacia arriba, ¿no? Se va colocando, es el modo, porque viene en medias lunas, ¿no? O sea, mitades, mitades. Hay que engraparla, asegurarla, todo, digamos, y se va ensamblando de abajo hacia arriba, en este caso, ¿no? No de arriba abajo, sino al revés, ¿ya? Luego terminado eso y alineado, se procede, digamos, a la compactación lateral, ¿no? ¿No? Igualito lo que hablé antes, de 15 a 20 centímetros, ¿no? Para el rodillo, digamos, si es de plancha, 15 centímetros. Si es estos rodillos pequeños, 20 centímetros se le puede dar, ¿no? Al final baja como 5 centímetros, ¿no? Y así se va compactando y sacando pruebas capa por capa, ¿no? Tiene que estar bien hecho, porque si no, lo rechazan, ¿no? Luego de ello, ya pueden ya de poner el terraplenado, o sea, el relleno, luego la subbase, la base, y a partir de la base ya puedo hacer los cabezales también, ¿no? O puede ir paralelo a cuando pase el pavimento también, si tiene bermas laterales y todo eso, ¿no? O sea, el cabezal es una cuestión ya posterior, ¿no? Cuando ya esté todo, por lo menos hasta nivel de base, ya colocado, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ahí se hace el cabezal tanto de salida como de ingreso, ¿no? Ok, tubería de concreto reforzado. A ver. Bien, tubería de concreto reforzado. Este trabajo consiste en instalación de tubos de concreto reforzado aprobados para el paso de agua superficial y desagües pluviales transversales de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el proyecto. Su unidad de medida igual es el metro lineal. O sea, miren, el TMC hay de 72 pulgadas, de 60 pulgadas, de 48 pulgadas, de 32 pulgadas, pero menores a ella podría utilizarse alternativamente, digamos, una alcantarilla, digamos, con tubos estos de concreto reforzado, o sea, mallado, ¿no? ¿No? Pero son para menores diámetros. Los mayores diámetros siempre lo hacemos con TMC, ¿no? Estoy hablando de 60 pulgadas, 48 pulgadas inclusive, 48, 60, 72 pulgadas, ¿no? Que son las estándares, ¿no? Casi son las que mayormente se colocan. Pero si son diámetros menores, puede usarse tubería de concreto reforzado, ¿no? O sea, diámetros mayores no es muy práctico, ¿no? Porque estas pesan mucho más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se prefiere hacer de arco, ¿ah? Es una buena solución, ¿ya? O sea, TMC. Ya, siguiente. Bien, mampostería y gaviones. Mampostería consiste en la construcción de estructuras de diversos tipos, de piedra labrada, ladrillo u otros materiales, generalmente asentados con mortero de cemento, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el proyecto. Comprende estructuras de mampostería de piedra y de las partes de mampostería de piedra en estructuras mixtas como muros, pilares de alcantarillas de cajón de piedra, alcantarillas de arco, alcantarillas múltiples de arco y otras. Su unidad de medida es el metro cúbico. Sí, o sea, cuando yo hablo de mampostería, puede ser de piedra, efectivamente, y las juntas, tanto horizontales como verticales, pues de una mezcla de cemento, unos 5 por lo general, o 1,4, ¿no? Tampoco menos, ¿no? 1,4 o 1,5, ¿no? Cemento arena, ¿no? Es para la junta, ¿no? Rellenar de junta, porque tiene que estar rellenado la mampostería. Otras ahora han salido, digamos, tipo mecano, ¿no? Así como el Lego, que se van poniendo, ¿no? Y se van engrampando ahí, también existen ese tipo, ¿no? Sin utilizar juntas, digamos, de mezcla de cemento arena, ¿no? Gaviones, a ver, aquí están los famosos gaviones. Bien, gaviones. Este trabajo consiste en la construcción de estructuras de sostenimiento o contención mediante enmallado metálico tipo canasta y relleno con materiales pétreos, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el proyecto. Las canastas metálicas estarán formadas de malla de alambre de acero galvanizado de triple torsión, entrecruzado de dos hilos mediante tres medios giros, con Ujú. huecos hexagonales de abertura no mayor de 12 centímetros. Su unidad de medida será el metro cúbico y de gaviones fabricados y colocados en el sitio. Claro, son unas canastillas
que se colocan, digamos, por ejemplo, para ese muro de contención tipo GRA que están viendo ustedes en la foto, ¿no? En la base más ancha y se va degradando, o sea, haciendo y disminuyendo, ¿no? Entonces, esta simplemente se pone la malla en el lugar y luego se rellena de piedra, ¿no? Que lógicamente si tiene, digamos, por lo general son así hexagonales, exacto, ¿no? Con alambres galvanizados de número de 1/4 más o menos, ¿no? Son gruesitas, ¿no? Y se rellena y luego se cierra la tapita, ¿no? De la parte superior, y así se van formando, digamos, estos gaviones, ¿no? ¿No? Eso es. Siguiente, siguiente. Bien, defensas ribereñas y demolición. Defensas ribereñas. Consiste en el trabajo de la construcción de estructuras en taludes, plataformas, puentes y otros elementos de la carretera, para evitar los efectos de erosión de las aguas, por lo general utilizando rocas, gaviones y otros materiales de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el proyecto. Su unidad de medida es el metro lineal. Y en lo que es demolición, pues consiste en demoler y remover total o parcialmente estructuras o edificaciones existentes de acuerdo a las necesidades de la obra, según indiquen los documentos del proyecto o sean aprobadas por el supervisor. La demolición se medirá en forma global, ¿no? GLB. Su clasificación: demolición de edificaciones, demolición de estructuras de concreto y otros, demolición de pavimentos, sardineles y veredas de concreto, desmontaje y traslado de estructuras metálicas, madera u otros, demolición, desmontaje y o remoción de cercos, de cercas, especies vegetales y otros obstáculos, retiro, cambio, restauración o protección de los servicios existentes. Bueno, la demolición y la defensa ribereña son obras preliminares, ¿no? ¿Está bien? Están consideradas dentro del rubro de obras preliminares, ¿no? Hay diferentes tipos de demoliciones, pues, ¿no? O sea, depende, digamos, si hay estructuras existentes, hay que demolerlas para dar paso, digamos, a lo que querramos hacer, ¿no? Renovar, a nuevo, en fin, ¿no? Todo esto relacionado a obras viales, ¿ah? Ingeniero, Ahí, recuerdo que hace como 2 clases más o menos nos mencionó que también lo podíamos incluir dentro de lo que era transporte. la demolición, Sí, sí, ¿se acuerda? bueno, pero ese transporte se refiere al transporte de la demolición específicamente, ¿no? Cuando se habla de transporte, ¿no? Claro, ¿Entiendes, porque no? el transporte del Pero material excede, o sea, del material por excedente. eso, Ajá. por eso, ese transporte se refiere en ese caso al transporte de lo que estoy demoliendo, ¿no? Hay que sacar Claro. ese material a un botadero, ¿no? Los botaderos tienen que estar especificados, ¿ah? No, no pueden ustedes, por ejemplo, está prohibido botar la demolición en quebradas. Eso está prohibido. Si no, Claro. le van a poner una tremenda multa por las cuestiones ecológicas de medio ambiente, ¿no? Entonces, antes, cuando se hizo la marginal de la selva, pucha, la gente hacía lo que quería, no había norma, nada de medio ambiente. Entonces agarraban lo más cercano a botar, digamos, a las quebradas, ¿no? ¿No? Entonces, eso ya ha cambiado, ha sido normado ya. A buena hora, pues, porque tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y uno de Aparte, los aspectos, digamos, que no se cuidó en la marginal de la selva, fue una gran obra, ¿no? ¿No es cierto? Como concepto y lo que ha unido, digamos, ahí está funcionando. El mismo Euler Torres, a través de sus transportes Torres de Chota a, creo que vas a Chachapoya, después pasas hasta Tarapoto, Tarapoto. Tarapoto te vas, ¿no? Sí, ¿Ya? Le estoy haciendo propaganda a Transportes Torres de Chota, Perú. ¿Ah? Tiene las unidades más modernas, dice, más nuevas. Todo brasileño, ¿no? Buscar, alguno de esos deben ser, ¿no? ¿Ah? sí. ¿Cuál usan, de dónde usan? Porque los brasileños, pues hay varios, ¿no? Ahí alrededor de Florianápolis hay varias, digamos, de estas que construyen, ¿no? Marco Polo, por ejemplo, está en Florianápolis. Buscar está por ahí, por Florianápolis. O sea, Florianápolis es la ciudad más moderna y de innovación tecnológica. Ahí están fábricas de gran tecnología, que tiene varias, Brasil, ¿ah? Y lo exporta a China, todas esas, ¿no? Por ejemplo, hacen teléfono inteligente, ahora están haciendo celulares, o sea, alta tecnología, están empleando. Yo tuve la suerte de ir justamente luego del Congreso del PMI en Sao Paulo, ya hace varios años, esto ha sido como el 2005 más o menos, ¿no? Un poco antes, 2004.
me invitaron unos amigos ahí en el Congreso que eran de Florianápolis, unos ingenieros. Y entonces visité la fábrica donde ellos trabajaban. Estaban, bueno, tienen varias secciones, ¿no? Uno de ellos eran los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces tenía una mesa, digamos, donde habían 5 personas sucesivas, donde ellos aplicaban, pues, ¿cómo se llama? Las técnicas japonesas, ¿no? En todo sentido, ¿no es cierto? Cero, digamos, almacenamiento, la técnica just in time, ¿no? O sea, justo a tiempo, ¿no? Tenía unos cestos ahí donde tenían las piezas y lo iban armando, ¿no? Paso a paso. El último ya probaba ya el teléfono, ¿no? O sea, el quinto, digamos, eran como 5 personas en una mesa larga. Y adelante había un cubo donde marcaban la producción horaria. Entonces el supervisor, llamémoslo así, veía simplemente el tablero eso, porque siempre lo actualizaban cada hora, de cómo iba, digamos, ¿no? Los ensamblajes, digamos, de las diferentes piezas. Como era use and time, también chequeaban, vamos a suponer que había una pieza defectuosa, que tenía un pequeño almacén justamente para poder cambiar inmediatamente la pieza defectuosa, ¿no? Porque eso puede pasarlo en el just in time. Entonces eso se llama administración visual, ¿no? La administración visual es eso, ¿no? En un cubo ponían, digamos, una serie de datos, ¿no? Para ver sobre todo el balance de la producción que se llama, ¿no? Aparte de ello, cada 2 horas, más o menos, hacían un alto, se ponían a un costado y había un trainer, un entrenador, ¿no? Que comenzaban a saltar un rato, unos 10 minutos nomás también, ¿no? Entonces así mantenían a la gente, no sé, pues entrenada, ocupada. Ahora, normalmente ellos tienen un tablero bien largo de todos sus trabajadores con fotos, ¿no? De cada uno de ellos. Y ahí a un costado o abajo, cada uno ponía, digamos, los días lunes, sobre todo se producía este fenómeno, ponían emoticones, ¿no? Unos emoticones que los pegaban junto a su foto de cada uno de los trabajadores, que eran pues alrededor de 1200, creo, varios paneles, ¿no? De foto de ellos. Entonces tenían, digamos, una psicóloga o psicólogo y veían en función a los emoticones, vamos a suponer que uno ponía triste, ¿no? Entonces lo citaba, digamos, a su consultorio ahí, ¿no? En la misma empresa, para ver qué es lo que pasaba con algunas personas. Mira, bien interesante el sistema, ¿eh? Todo eso japonés, ¿eh? Todo sistema japonés. Entonces pude ver, digamos, una en Florianápolis, ¿no? Florianápolis tenía de acceso, digamos, es como una isla, ¿no? Y se accede a ello a través de dos puentes tremendos, ¿no? Entonces ese peñón, digamos, que es Florianápolis, en la parte continental están las grandes fábricas, donde está Marco Polo y todas estas grandes fábricas celulares. Así es Florianápolis, una ciudad muy bonita y moderna, ¿no? La de mayor estándar de vida de todo el Brasil, ¿eh? Es Florianápolis, no Sao Paulo, nada. Sao Paulo producirá más porque es más grande, pero el estándar de vida, digamos, ahí están ingenieros de alto nivel, ¿eh? Son doctores que han estudiado en Harvard, han estudiado en MIT, todo, o sea, Brasil es una potencia realmente, igualito que la India, ¿no? Se están emergiendo, digamos, muy fuerte, ¿no? China ya dentro de poco ya va a ser la primera potencia comercial también. Ahorita está muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Y cada vez está creciendo. Los grandes megaproyectos de puentes, túneles, carreteras, etcétera, etcétera, y grandes edificios de gran altura se están haciendo en China. China consume el más del 50% de todo el cemento de todo el mundo, como lo fue una vez, hace 30, 40 años atrás, Estados Unidos, ¿no? Que consumía más del 50% de todo el cemento. Eso ya les marca a ustedes el grado, digamos, de construcción de infraestructura, sobre todo que está haciendo China, ¿no? A gran escala. Miren, China es tan grande que tiene alrededor de 1.300 millones de habitantes, ¿no? Digamos, alrededor de 300 millones es gente que tiene más de $1 millón en el bolsillo, ¿no? En ahorro. Más de 300 millones, o sea, casi todo Estados Unidos, todo esto, para que vean lo grande que es, ¿no? Y no estoy hablando de Ma, ¿no? De Alibaba y toda esa gente que es de lo más rica que hay, no solamente en China, sino a nivel del mundo. Eso ya hablan de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, China está creciendo mucho. Entonces, yo los invito ya con visión futura, porque ustedes van a durar más que yo apenas tendré pues para pocos años, no sé. Porque esa es la ley de la vida, pues tengo 70 años, ¿no? Ustedes todavía están en la flor de su vida, tienen alrededor de 20, 22 años. Entonces, tienen un mundo por delante todavía por construir. Les sugiero que vayan estudiando el chino mandarín. De acá a 5 años va a ser común ya, así como el inglés se estableció como lenguaje universal técnico,
Igualito va a pasar con el chino. O sea que al final, saber inglés y saber chino. Mi hijo ya se está preparando, se va a ir 6 meses a la China ahí porque él es doctor, ¿no? En electrónica. Y entonces va a formar su empresa también de consultoría en Estados Unidos, pero con lazos con China, imagínense. Es un potencial increíble, ¿no? Y es pues no un traductor cualquiera, es un traductor de tecnología avanzada, ¿no? Entonces se gana dinero, ¿no? Y los ingenieros tenemos que estar preparados. Ustedes ven el futuro, no el presente. El presente es lo que hacen en estos momentos, pero la visión de un ser humano tiene que ser el futuro. Proyectense, ¿qué quieren ser? Maestros. Yo les sugiero que vayan a hacer maestría en las grandes universidades que tiene Estados Unidos actualmente. Tienen alrededor de las grandes universidades más de 6.000 estudiantes extranjeros en posgrado, ¿no? Para que vean lo grande. Purdue mismo, mira, que es una tremenda universidad, ¿no? Que está en las top 10, digamos, de las universidades de Estados Unidos, ¿no? Junto con Stanford, con Berkeley, MIT, Harvard, esas 10 principales, ¿no? Purdue es una de las fuertes en gerencia de construcción, por ejemplo. Ahí Zulín Gómez fue a hacer una maestría en gerencia de construcción, ahora está haciendo un doctorado en Berkeley, ¿no? California. Igualito que Piero Urrutia, también alumno mío de hace 2 ciclos, o 3 ciclos ya, está terminando su maestría en gerencia de construcción, ¿no? Pero él está más dedicado a BDC, a BIM, ¿no? Él le ha gustado su tesis, fue un aplicativo, digamos, de un cálculo estructural para, ¿cómo se llama? Para celular. Eso lo ha creado él, ¿no? Entonces él está muy metido, digamos, en todas estas cuestiones de programas, es un buen programador, también dicho sea de paso. Entonces está creando cosas, ¿no? Y a él lo he invitado para este congreso internacional que va a haber del Cuerpo Técnico de Transición del Perú, y me ha mandado su paper bien interesante sobre ALICE, ALICE, que es una, digamos, una filosofía basada en BDC, ¿no? En Virtual Design Construction, ¿no? ¿No es cierto? Que es dentro de ese Visual. Ingeniero, hola, se desconectó. Ingeniero, muchachos, ¿solo yo no lo escucho o ustedes tampoco lo escuchan? No, no se le escucha hablar. Uy, ya. Al próximo módulo será. Falta un minuto.